Hola muchachos del grado octavo del Colegio Militar General Santander, espero que todos se encuentren muy bien. Para la clase del día de hoy vamos a dar continuidad al tema que estamos viendo en el segundo periodo, que es genética mendeliana. Entonces vamos a ver la tercera ley de Mendel. Entonces vamos a ver en qué consiste y primero pues hacer un breve repaso en qué consistió la primera y segunda ley de Mendel. Entonces a continuación vamos a observar de qué se trata. Entonces, primero que todo, recordemos que en la primera ley de Mendel se cruzaron dos razas puras entre sí, homocigotos dominante y homocigoto recesivo. En este cruce se obtuvo la F1, la cual dio como característica genotípica organismos 100% heterocigotos. Entonces, en la primera ley, la F1 siempre fenotípicamente iba a tener una característica de sus padres que iba a ser la característica dominante. Posteriormente, en la segunda ley de Mendel, esta F1 heterocigota se cruza entre sí. Entonces se cruzan los heterocigotos entre sí. Esa F1 se cruza entre sí y obtenemos diferentes proporciones: 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Entonces, en esta segunda ley podemos observar que aparece una nueva característica fenotípica, que es la del, en este caso, del ejemplo, el color verde en la semilla. Entonces podemos decir que la relación fenotípica en esta segunda ley es 3:1. ¿Qué quiere decir 3:1? Que tres organismos que presentan característica dominante versus uno que presenta característica recesiva. Entonces, por favor, no olviden esto de la relación 3:1. ¿Listo? Entonces, aquí Mendel solamente se había basado en una característica, que en este caso era la característica una característica individual. Para el caso del ejemplo era el color de la semilla. Entonces, posteriormente, Mendel quiso realizar otro tipo de ensayos en los cuales él analizaba dos características diferentes. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Recordemos que al resultado del cruce de la F1 se le llama F2. Entonces, ¿en qué consiste la tercera ley de Mendel? Se llama también principio de la distribución independiente de los alelos. Entonces quiere decir que al realizarse el cruce, cada alelo proveniente de los padres se va a distribuir independientemente, generando organismos con características diferentes. Entonces, en este caso, Mendel va a cruzar
dos razas puras, pero esta vez con dos características. Entonces, en este caso, va a cruzar semillas lisas y amarillas con semillas de color verde y piel rugosa. Entonces, son dos razas puras, pero tienen dos características, ya no una sola, sino dos características. Entonces, cada característica está determinada por un par de alelos, uno que da el padre y otro que da la madre. Como son dos características, van a ir dos pares de alelos, los cuales se representan con letras diferentes. ¿Por qué? Porque son características diferentes. Entonces, en este primer caso de la tercera ley de Mendel, entonces se van a unir dos organismos que son homocigotos dominantes y homocigotos recesivos, es decir, razas puras, pero con dos características. Entonces, lo único que difiere de la primera ley es que aquí le vamos a sumar otra característica. En este caso, y aparte del color, se le suma el tipo de piel de la semilla. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de este cruce de razas puras con dos características? Entonces, la F1 que se va a obtener van a ser una F1 100% heterocigota para las dos características, tanto para el color como para la piel. Entonces van a ser 100% organismos heterocigotos para las dos características. En este caso, la F1 resultante va a tener como fenotipo que va a tener las características dominantes de su progenitor. En este caso, la dominante era la semilla lisa y amarilla. Entonces, como podemos ver, no difiere mucho de la primera ley, solamente que se suman dos características en lugar de una. Posteriormente, Mendel decidió realizar el cruce de esta F1 entre sí para saber qué iba a obtener. Entonces, aquí es donde se pone un poquito complejo la realización o el cruce. No complejo, sino detallado. Entonces, podemos observar que Mendel cruzó la F1 entre sí. Entonces recordemos que la F1 son heterocigotos para ambas características. Simplemente colocamos heterocigoto de ambas características, las cuales están diferenciadas porque tienen diferente letra. Entonces heterocigoto para la piel y heterocigoto para el color. Entonces, ¿cómo hacemos la distribución de este cuadro? Hacemos un cuadro que va a estar dividido en 5 filas y 5 columnas, 5 por 5. Asimismo vamos a hacer el cuadro de Punnett, 5 por 5. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar las letras en las filas horizontales y verticales? Entonces vamos a ubicar la primera letra de cada, o el primer alelo, la primera letra de cada individuo o de la primera característica con la primera letra de la segunda característica. De esta forma quedan A mayúscula, B mayúscula
y en la vertical A mayúscula, B mayúscula, se coloca lo mismo. Luego, la primera característica del primer individuo con la segunda letra o característica del segundo individuo. Entonces A mayúscula, B minúscula y lo mismo en la fila vertical. Mayúscula, B minúscula. ¿Qué sigue? La segunda letra A minúscula con la primera letra del siguiente alelo, B mayúscula. Posteriormente, segunda letra con la segunda letra. Entonces, de esta forma quedan unidos o quedan todos los alelos representados. ¿Cómo se va a realizar el cruce? Entonces, A mayúscula más A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula. B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, y así sucesivamente con los demás cruces. Entonces podemos observar ¿qué vamos a obtener al realizar ese cruce? Entonces vamos a obtener, en este caso obtuvimos 9 semillas lisas y amarillas, 3 semillas amarillas y rugosas, 3 semillas verdes y lisas y una semilla verde y rugosa. Entonces, ¿cuál es la proporción fenotípica que vamos a obtener cualquier sea el caso? Va a ser 9, 3, 3, 1. O sea, cada una de esas proporciones nos identifica un individuo o un grupo de individuos con características similares. 9, que indica 9 semillas lisas y amarillas. 3, que me va a indicar 3 semillas amarillas y rugosas. 3 semillas lisas y verdes y una semilla verde rugosa. Siempre voy a tener esa proporción de grupos con características similares. 9, 3, 3, 1. Entonces, recuerde que los cruces se realizan uniendo primero letra con letra. Listo, muchachos. Entonces todo esto es de práctica, de mucho análisis, para que ustedes vayan desarrollando la habilidad. Lo único que va a diferir en esta situación son con respecto a lo que ya habíamos visto, es que se va a agregar otra característica adicional. Ya no va a ser una sola característica que se va a mencionar, sino son dos. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente esta tercera ley de Mendel? Entonces, a través del cuadro de Punnett, nosotros podemos representar esta tercera ley de Mendel. Como ya le había dicho, un cuadro de 5 por 5. Entonces, no importa dónde ubiquen el género masculino o femenino, siempre va a dar lo mismo. Aquí vamos a tomar como ejemplo que tomamos los gametos femeninos en las horizontales y los masculinos en las verticales. Entonces, va a ser un cuadro de 5 por 5 donde en las filas grises vamos a ubicar los gametos masculinos y los gametos femeninos. Siempre van a tener estas características. Siempre. Entonces cada celda blanca corresponde al cigoto resultante de la unión del gameto masculino y el gameto femenino y equivale a un 16avo. ¿Listo? Y allí procedemos a realizar los cruces correspondientes, letra por letra. Y obtenemos cada uno de esos gametos con las proporciones que les dije. 9, 3,
3, 1. Y eso es todo.